Buenas tardes, ingeniero Gastón Flores. Esta tarde vamos a hablar sobre el proceso productivo y usos de los metales preciosos, mercado de metales y métodos de descubrimiento de precios. Eh, Nosotros constituimos un grupo de 9 personas, entre los cuales estamos Muriel Asensio, Hinojosa Tejada, Guamaní Rodrigo, Joaquín González, Yactahuamán Quispe, Melgar Astete, Mendoza Sueldo, Mendoza Ucharima y Gutiérrez Aguirre Diana como la jefa de grupo. Mm, Siguiente, por. Ya. Respecto a la tabla de contenido, nosotros nos ha tocado 3 temas, los cuales los hemos dividido por 3 capítulos, ¿no? Proceso productivo, uso de los metales preciosos, mercado de metales y métodos de descubrimiento de precios. Siguiente, por favor, Freeman. Bueno, ahora voy a hablar sobre el resumen. Esta investigación es un estudio que parte con el análisis de los procesos productivos del oro y la plata, señalando los principales usos de estos en los diferentes campos en la actualidad. Eh, la segunda parte de nuestra investigación se enfoca en el mercado de metales, explicando su importancia, sus principales características de los metales que se cotizan en este. Para terminar, se tocará el tópico de método de descubrimiento de precios en relación a la comercialización de metales, dando a conocer los diferentes aspectos que influyen en cada uno de estos. Ahora, respecto a la introducción, eh, los metales preciosos, tales como el oro y la plata, han sido uno de los minerales con mayor valor y apreciación desde épocas muy antiguas hasta el día de hoy. El metal que lleva por nombre oro, apreciado por la gran mayoría de las culturas en la historia de la humanidad, posee importantes características, pero su principal valor radica como activo financiero, lo que lo posibilita el poder ser reserva de valor para los bancos centrales. Ahora, hablando sobre la plata. Eh, la plata es un valioso conductor de electricidad y calor. Hiller, Draper y Pfaff en el año 2006 describen que la demanda de plata está controlada por las demandas industriales, casi 40% de la producción anual de la plata y joyería. Ahora, son estos metales preciosos y las variaciones en su oferta y demanda los que rigen en el mercado de metales y en la economía global. Ahora doy paso a mi compañero. Proceso productivo y uso de los metales preciosos. Proceso productivo del oro. Y como todo explotación o acción de metales, de la misma manera también el oro empieza con la exploración, ¿no? Que consiste en la búsqueda y evaluación de los recursos minerales. Posterior a esto viene lo que es el desarrollo y preparación, que consiste en tener acceso hacia la veta o el yacimiento, ¿no? Y eso puede ser carreteras o también incluye lo que son los campamentos. El próximo es la explotación y beneficio, que consiste más que nada en el ciclo de minado, que lo vamos a ver en el siguiente slide. El ciclo de minado lo que corresponde a la perforación, que consiste en hacer taladros o agujeros, donde se va a colocar lo que son los explosivos. Posteriormente pasar a la voladura, que consiste, ¿no?, en la detonación y liberación de gases. Y siguiente, esto es el carguío y acarreo. La obtención del oro. Posterior a lo que es el carguío y acarreo, ¿no?, viene el proceso de exhibición en pilas. El mineral descargado en las pilas de lixiviación es lavado con una solución cianurada para recuperar el oro. La solución rica que contiene el oro es cargada y llevada hacia las pozas de operaciones a través de tuberías colectoras. El proceso Goldmilk. Mediante este proceso se busca procesar el metal que no se pudo ser obtenido mediante la lixiviación de pilas. El oro se recupera en 24 horas, a diferencia del proceso de lixiviación que se recupera en 60 días. Proceso de la planta. Aquí corresponde lo que es la columna de carbón, que es el proceso que permite concentrar la cantidad de oro que hay en la solución rica, para luego recuperarlo en el proceso Merrill-Crowe. Y esto es el proceso Merrill-Crowe, es la solución rica en oro que es filtrada y limpiada. Luego se elimina el oxígeno y se añade polvo de zinc para precipitar el metal y hacerlo sólido. Posterior a esto es la refinería. El oro obtenido en el proceso de Merrill-Crowe es sometido a operaciones de secado en hornos de retortas a 650 grados. Y finalmente el producto pasa por un proceso de fundición en horno de arco eléctrico a 1200 grados para obtener la barra, que es el producto final. Paso a mi siguiente compañero.
Y continuando con la exposición, ahora hablaremos sobre los usos del oro. Como sabemos, el oro ha sido usado desde hace mucho tiempo, ha tenido diversos usos, siendo su mayor uso la joyería por su, bueno, porque este metal precioso tiene un color amarillo brillante, tiene también unas características físicas como maleabilidad, ductibilidad, alta densidad, tiene una buena relación con la electricidad y el manejo de temperaturas que lo hace ideal para la creación de tecnología. Siguiente, por favor. Ok, hablando de la tecnología, podemos encontrar, ¿no?, presente este metal en estos aparatos tecnológicos como son sensores, computadoras celulares y en la tecnología del futuro que es la nanotecnología y los microelectral mechanical system que son robots pequeños, y también en los optoeléctricos. Bueno, también el oro podemos encontrarlo utilizado, ¿no?, en conectores, interruptores, contactos relé, juntas soldados y en cables de conexión y entre otros. Podemos, ¿no?, en caso de sus usos, podemos encontrarlo como cables, placas de circuito impreso, algunos pines, como es el caso de el microprocesador que estamos viendo. Siguiente, por favor. Ok, en caso de usar lo que son los cables de oro, esto se ve muy limitado a cierto, ¿no?, a cierto grosor, que son las 25 micras, ya que, bueno, se hizo un estudio que al bajar este grosor, bueno, el oro no, bueno, se ve aumentado un poco, ¿no?, su precio. Siguiente, por favor. Ok, el mayor uso de del oro es en la joyería, siendo el 78% de este material consumido en esta industria. Como podemos ver acá, a diferentes aleaciones del oro podemos obtener diferentes colores y es en esto en que se basa en esta industria. Podemos obtener colores amarillo, blanco, gris, rosa, rojo, azul y verde. Siguiente, por favor. Ok, el oro y como lingotes y monedas, en caso de las monedas, se han usado desde épocas muy antiguas como un medio de comercialización, siendo bueno, las poseedoras de estas, la realeza y algunos mercantes ricos. Bueno, actualmente el uso en su economía se ve como un activo de resguardo donde el dinero, ¿no?, para que puede el país sustentar el dinero en circulación. También se puede ver en el hoarding, que es un método de acaparamiento en grandes cantidades con la intención, ¿no?, de especulación. Y bueno, y actualmente es usado también para la comercialización en las bolsas, que ya lo veremos adelante. Siguiente, por favor. El oro como premios y símbolos de Estado, podemos ver esto, ¿no?, que ha sido usado en coronas o el TUMI aquí en Perú. También se utiliza en los premios, ¿no?, como son las medallas olímpicas, los Oscars, los Grammys y demás premios. Siguiente, por favor. Ok, en caso de los usos médicos podemos encontrar, ¿no?, en caso de la boca, podemos ver que se usan como rellenos para los dientes o como prótesis. En caso de, bueno, hubo un estudio por TNIC en el 2016 que afirmó que algunas medicinas a base de este material podía actuar como bueno, contra el cáncer, ¿no? Un antitumoral. Siguiente, por favor. En caso del sector aeroespacial, se puede utilizar como lubricante, ya que, bueno, su temperatura es buena, su grado de ductibilidad tiene una baja resistencia a cizallamiento, una baja fricción y, bueno, lo hace ideal en caso de lubricar y en caso también de recubrimiento para algunas partes, porque se puede hacer muchas láminas usando un poco de este material. Siguiente, por favor. Bien, siguiendo con, con la exposición, voy a hablar acerca del proceso productivo de la plata. Como primer proceso tenemos a la perforación y voladura, donde mediante estas operaciones obtenemos muestras de rocas que son analizadas en el laboratorio. Siguiente. El otro proceso que tenemos es cargueo y acarreo. Bueno, esto se da no tanto en subterránea y en las minerías superficiales. Otro proceso que podemos tener acá es el chancado.
Acá en esta parte, en este proceso, se reduce el tamaño de los bloques, de uno mayor a uno pequeño, ¿no? Como cuarto proceso tenemos a la molienda, en donde la planta concentradora recibe el mineral, ¿no?, que ingresa a los molinos. En ese proceso generamos la pulpa. Tenemos como procesos secundarios a la cianuración y la amalgamación. El quinto proceso es ya la flotación, donde se traspasa la pulpa a las celdas de flotación, donde se recupera, en este caso, ¿no?, la plata. Tenemos ahí también la fundición y el refinado. Ya, como último proceso en el proceso productivo de la plata, acá tenemos el transporte, ¿no? Esto sirve para el traslado de la plata desde la mina hacia el embarcadero. Y en cuanto a los usos de la plata, tenemos, ¿no?, en varios campos de la realidad. En primer lugar, tenemos en la electrónica, esto en aparatos electrónicos, celulares o computadores. También en energía, esto en los paneles solares mayormente. En soldadura, esto para soldar aire acondicionados y tuberías, ¿no? Y en producción química, donde se crean químicos relevantes para desinfectar áreas y ser agentes embalsamadores. También podemos verlo en monedas, y esta es la aplicación mayormente que se utiliza acá, es en las joyerías, ¿no?, y platería en todo el mundo. También la plata es utilizada en medicinas y también en muchos casos en motores, en los cojinetes, ¿no? Como otros usos también acá tenemos en espejos y vidrios, estos en las ventanas. También en premios, como se sabe, se les da a los que ocupan el segundo lugar. Eh, el uso de la plata para agua, alimentos, higiene, esto, ¿no?, en saneamiento del agua. También se utiliza plata para crear vajillas de primer nivel, en inversiones y como reservas de valor, como energía renovables en paneles solares, en la energía nuclear y como otros usos tenemos, ¿no?, en la odontología, instrumentos musicales, tratamientos faciales y plataformas tecnológicas. Muchas gracias de mi parte. Mercado de valores. Es un conjunto de actividades de compra y venta de metales. Siguiente diapo. Mercado de físicos. Aquí es donde se realizan las transacciones físicas. Ejemplo, la comercialización minera comprende la compra y venta de cualquier producto minero en su estado físico, concentrado y metal. 2. Se denomina mercado físico, el cual es ejecutado exclusivamente entre los clientes del lugar. Se desarrolla en uno de los 700 almacenes de las listas por el LME. Los almacenes están distribuidos en América del Norte, como es Illinois o Chicago, Europa, Alemania, España y Italia, y en Oceanía, Corea, Japón y Dubái. Siguiente diapo. Almacenes y marcas de convergencia de precios. En el mercado de futuros complementan al físico, aunque solo una proporción muy pequeña de negociaciones en el MD, resultado de liquidación física, las posibilidades de entrega física, respaldada por 700 instalaciones internacionales de almacenes y las 500 marcas de listamos del EME, que es el EME, es el mercado de metales de Londres. Resulta en la convergencia de precios, la cual garantiza que nuestros precios permanezcan en consonancia con industrias físicas. Siguiente diapo. Las compañías de almacenaje del ME deben cumplir con una serie de estrictos requisitos que suelen situarse en áreas de alto consumo o núcleo de transporte material. Todos los metales que se encuentren en almacenes apropiados del ME en warrant deben ser marcas aprobadas en el ME, provenientes de los productos aprobados del ME. De esta forma se asegura que los dichos metales cumplen las
estrictas normas de grado de commodity y de calidad y de forma. Siguiente. Participantes del mercado de metales, los mercados a futuros y los mercados físicos, material de estado semi-fabricado y los materiales en cualquier etapa de producción. En los futuros está participación de miembros del ME, fondos de inversión, traders, productores y fundiciones, convertidores, fabricantes, distribuidores, comerciantes y usuarios afines. Los participantes del mercado son los traders, productores, fundidores, convertidores, fabricantes, distribuidores comerciales y usuarios finales. Siguiente diapositiva. La bolsa de metales de Londres o London Metal Exchange es el mercado de la mayoría de futuras opciones sobre los metales, al igual que existen mercados derivados, especialmente en las acciones de energía e incluso en productos agrícolas. Este mercado está especializado en los metales del ME. Tiene una actualización de volumen de ventas superiores a los 8.500 millones anuales. Esta situación de Finderidge Square 10 en Londres. Siguiente diapositiva. La New York Mercantile Exchange, el NYMEX, es una bolsa de materiales primas con una sede en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, perteneciente al CME Group de Chicago desde 2008. La sede del MINEX en Nueva York se encuentra en One North Avenue, en el World Finance Center, en la asociación de Battery Park City de Manhattan. La entidad cuenta con sedes también en las ciudades de Boston, Washington, D.C., Atlanta, San Francisco, Dubái, Londres y Tokio. Siguiente. Precios de los metales. Siguiente. Acá podemos ver los cuadros del metal y sus variaciones que ha sufrido a lo largo de estos tiempos. Siguiente diapositiva. Acá podemos ver el cuadro de la plata y sus variaciones en distintos tiempos de la plata. Siguiente diapositiva. Mercado de futuros. En una transacción en el mercado existe un mercado de futuros ejecutado en la bolsa de metales, en la cual se realiza una transacción de papel o físico, llamado contrato de futuro para comprar o la venta de metales. Interviene el broker en la representación del cliente. El broker viene a ser, en el contexto de la bolsa de metales de Londres, la persona o empresa que compra de sus clientes o vende a estos. Siguiente. Contratos de futuro. Un contrato de futuro es un acuerdo entre dos partes por el cual los contratantes se comprometen a entregar un determinado producto subyacente, especificado en calidad y cantidad, en una fecha futura previamente fijada, es decir, tiene una fecha de vencimiento y a un periodo pactado. En la imagen podemos ver cómo es el movimiento de un contrato de futuro entre productor, consumidor, broker y cliente. Siguiente. Continuando con la exposición, hablaré sobre los métodos del descubrimiento de los precios, ¿no? En primer lugar, ¿qué es un precio? El precio es la cantidad de dinero que se necesita para poder adquirir un bien o servicio. Los precios de los metales preciosos cambian en respuesta a eventos económicos, decisiones políticas de demanda y condiciones sociales como guerra y disturbios internacionales. Siguiente, por favor. Factores del precio del oro y plata. Los eventos geopolíticos, ya sea por la tensión internacional, sobre todo en las guerras entre los países, ¿no? Los niveles de oferta y demanda, que funcionan al igual que diversos productos que se tiene ya en mente. La producción industrial. Cuando la producción aumenta, la demanda de oro aumenta y esto en viceversa. Siguiente. Inflación. La inflación mantiene una relación inversamente proporcional con el precio del oro, ya que si existe una elevada inflación, el precio del oro baja y viceversa. El oro frente al dólar americano. El oro con el dólar también tiene una relación inversamente proporcional. Los bancos centrales y oro. Los bancos centrales están respaldados por el oro para mantener la estabilidad en sus monedas locales, ¿no? Los tipos de intereses, que es uno de los componentes que se valoran para determinar el precio del oro, y es el tipo de interés de una economía en particular, puesto que es el que fija el valor de las divisas. Si la tasa de interés de una moneda determinada se eleva, las personas preferirán invertir en bonos o en la divisa del país. Siguiente. ¿Cómo funciona el trading del oro? Cuando decidimos invertir en oro, es importante recordar que hay diversas maneras de comprar y vender el metal. La compra del oro físico.
La primera es la vía física de compra del oro, ya sea en forma de lingotes o soberanos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto también es más costoso y hay que tener en cuenta los gastos de almacenamiento. Siguiente. El fondo cotizado, el ETF. Un segundo método es a través de los fondos negociables en el mercado de bolsas y divisas, ¿no? El trading de CFD. Un tercer método es la inversión mediante productos apalancados como los CFD, los puros 24, las barreras y las opciones de vanilla. Compra y venta de acciones. Finalmente, también es posible trading de oro mediante la compra y venta de las acciones relacionadas a la producción de este metal. Estos activos guardan gran correlación con el precio del oro, ya que pueden suponer una interesante manera de invertir sobre su precio, considerando sus niveles de producción, márgenes de ganancia y otros datos fundamentales de esta acción. Doy paso a mi siguiente compañero. Conclusiones. Tenemos 6 conclusiones. La primera es, los precios de los metales son determinados no solo con la oferta y demanda, sino también con las guerras y recesiones económicas que pueden darse o se dan en ese momento. Muchas veces los metales preciosos son un refugio económico para los grandes inversionistas. La plata es la materia prima más utilizada en el complejo de los metales. Es vital para todos los dispositivos electrónicos y por lo tanto puede ser considerada como el elemento más importante en una sociedad de alta tecnología. Mucho oro usado en la fabricación de computadoras y celulares no es reutilizado, perdiendo grandes cantidades por la producción masiva de estas. El oro ha sido usado desde épocas muy antiguas y seguirán usando en muchos de los usos que se han encontrado. La plata es la materia prima más utilizada en el complejo de los metales. Es vital para todos los dispositivos electrónicos y por lo tanto puede ser considerada como el elemento más importante en una sociedad de alta tecnología. Bueno, gracias. Esto fue parte del grupo 3.